Ejemplo 4, ejercicio 15. Y es integral entre 0 y tangente de x de raíz de t más raíz de t, hallar y' de x. Y' de x es derivada con respecto a x de y de x, o sea, derivada con respecto a x de la integral entre 0 y tangente de x de raíz de t más raíz de t diferencial t. Para usar el teorema fundamental del cálculo, requerimos que el límite superior de la integral sea una variable, no una función. Para ello, hagamos u igual a tangente de x. Entonces y' es derivada con respecto a x de la integral entre 0 y u de raíz de t más raíz de t diferencial t. Pero esta integral es una función de u, ya que el integrando es una función de t. Una antiderivada sería otra función de t, pero se evaluaría en 0 y se restaría. Por eso queda función de u la integral. Y usando la regla de la cadena, derivar con respecto a x una función de u, se deriva primero la función de u con respecto a u y luego derivada de u con respecto a x en la regla de la cadena. Entonces y' de x nos daría la derivada con respecto a u de la integral entre 0 y u de raíz de t más raíz de t de t por derivada de u con respecto a x. Y ahora sí usamos el teorema fundamental del cálculo parte 1 en la integral. Nos quedaría raíz de u más raíz de u por derivada de u con respecto a x. Y finalmente, cambiando u por tangente de x y la derivada por secante cuadrada de x, tenemos la expresión que aparece en la pantalla. Teorema fundamental del cálculo. Parte 2. TFC2. Si f es una función continua sobre el intervalo cerrado AB, entonces la integral entre a y b de f minúscula de x diferencial x es f mayúscula de x entre a y b. Esto es f mayúscula en b menos f mayúscula en a, donde f es una antiderivada de f minúscula. La f mayúscula es antiderivada de f minúscula, es decir, una función tal que derivada de f mayúscula es f minúscula para toda x en el intervalo cerrado AB. Ejemplo 5. Ejercicio 20. Evalúe la integral entre menos 1 y 1 de x a la 100 diferencial x. Solución. F minúscula de x sea igual a x a la 100 y es entonces continua en el intervalo cerrado menos 1, 1. Y f mayúscula de x es x a la 100 más 1 sobre 100 más 1. O sea, f mayúscula de x es x a la 101 sobre 101. Siendo así, f mayúscula es una antiderivada de f minúscula de x en el intervalo cerrado menos 1, 1. Ya que la derivada de f mayúscula es f minúscula para todo x en el intervalo cerrado menos 1, 1. Luego la integral entre menos 1 y 1 de x a la 100 diferencial x por el teorema fundamental del cálculo. Segunda parte es f mayúscula x evaluada entre menos 1 y 1, o sea, x a la 100 sobre 101 evaluada entre menos 1 y 1. Para evaluar se cambia primero la x por el valor superior que es 1 y luego la x por el valor inferior que es menos 1. Y se resta de la primera expresión la segunda, como se está viendo ahora en la pantalla. El resultado fue 2 sobre 101. Observación. El teorema fundamental del cálculo, parte 2,
establece que podemos usar cualquier antiderivada f mayúscula de f minúscula. Por ejemplo, podemos usar f mayúscula de x igual a x a la 101 sobre 101 más e, donde c es cualquier constante. Entonces, la integral entre menos 1 y 1 de x a la 100 diferencial x sería x a la 101 sobre 101 más e, evaluado entre menos 1 y 1. Ahora se cambia en esa expresión x por 1 y luego se cambia x por menos 1 y se restan. Al hacer esto, las constantes se cancelan y luego vuelve a dar 2 sobre 101 como en el caso anterior, donde la constante se asumió como 0. Ya que c menos c es 0, entonces al aplicar el teorema fundamental del cálculo parte 2, escogemos c igual a 0 para más facilidad. Ejemplo 6, ejercicio 29. Evalúe la integral entre 1 y 9 de x menos 1 sobre raíz de x diferencial x solución. Vamos a hacer la división indicada. La integral entre 1 y 9 de raíz de x menos 1 sobre raíz de x, es la integral entre 1 y 9 de x sobre raíz de x menos 1 sobre raíz de x diferencial x. Pero raíz de x cambiamos por x a la 1 medio. Y efectuando las operaciones algebraicas tenemos la integral entre 1 y 9 de x a la 1 medio menos x a la menos 1 medio diferencial x. Ahora intentamos buscar una primitiva para el integrando. Para x a la una primitiva para x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, para x a la 1 medio es x a la 1 medio más 1, todo sobre 1 medio más 1. Y para x a la 1 medio la primitiva es x a la menos 1 medio más 1, todo sobre menos 1 medio más 1. Y la primitiva de f menos c es la primitiva de f menos f, la primitiva de g. Bueno, entonces falta es hacer las operaciones, que es simplemente álgebra, como se está visualizando en la pantalla. Si en algún momento desean mirar más despacio las operaciones o alguna parte del video, si lo consideran conveniente, pueden pausar el video. Aquí, como son operaciones muy sencillas, simplemente están escribiendo cómo se observa en la pantalla. Operaciones pues que son operaciones aritméticas. Finalmente el resultado fue 40 tercios. Ejemplo 7. Ejercicio 40. Evalúe la integral entre 1 y 2 de 4 más u al cuadrado, todo sobre u al cubo diferencial de u. Solución. También hacemos la división indicada previamente. La integral entre 1 y 2 de 4 más u2 sobre u3 diferencial u es integral entre 1 y 2 de 4 sobre u3 más u2 sobre u3 diferencial u. O sea, la integral entre 1 y 2 de 4 u a la menos 3 más 1 sobre u diferencial u. Y buscando una primitiva queda 4 u a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. O sea, 4 u a la menos 2 sobre menos 2. Y más la primitiva de 1 sobre u, que es logaritmo natural de u, evaluado entre 1 y 2. Cambiando entonces primero u por el extremo superior, que es 2, y luego por el extremo inferior, que es 1, y restando, tenemos las expresiones que aparecen en la pantalla. Y simplificando, simplemente efectuando operaciones aritméticas, tenemos que el resultado es 3 medios más logaritmo natural de 2. Ejemplo 8. Ejercicio 31. Evalúe la integral entre 0 y pi cuartos de secante cuadrado de t diferencial t. Solución. Recordemos que si f minúscula de t es secante cuadrado de t y f mayúscula de t es tangente de t,
Entonces, la derivada de f mayúscula es f minúscula para todo t entre 0 y pi cuartos al menos, que es donde estamos interesados. Entonces, la integral entre 0 y pi cuartos de secante cuadrado de t diferencial t es, usando el teorema fundamental del cálculo, segunda parte, es tangente de t evaluado entre 0 y pi cuartos. ¿Qué significa tangente de pi cuartos menos tangente de 0? O sea, 1 menos 0 queda 1. Ejemplo 9, ejercicio 47. ¿Qué es incorrecto en el siguiente resultado? La integral entre pi tercios y pi de secante de teta, tangente de teta diferencial teta es igual a secante de teta entre pi tercios y pi, haciendo las operaciones da menos 3. Solución, ¿qué es incorrecto si hay algo? F de teta minúscula siendo secante de teta tangente de teta es 1 sobre coseno de teta por seno teta sobre coseno teta. Y como coseno de pi medios es 0, entonces f de teta no es continua en pi medios. Y por tanto f de teta no es continua en el intervalo cerrado pi tercios a pi, ya que pi medios pertenece a dicho intervalo. Entonces no podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo como se hizo en la expresión de la hoja anterior, que requiere que f minúscula sea continua en el intervalo cerrado a b, que en este caso es de pi tercio a pi. En realidad, f minúscula tiene una discontinuidad infinita en pi medios. Y así la integral entre pi tercios y pi de secante de teta, tangente de teta diferencial teta no existe. La derivación y la integración como procesos inversos. Tomadas juntas, las dos partes del teorema fundamental del cálculo expresan que la derivación y la integración son procesos inversos. Cada una deshace lo que hace la otra. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.